Algo se acerca. No mañana, ni dentro de un año. Ya ha comenzado, y la mayoría de la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Mientras lees estas líneas, en la atmósfera terrestre están ocurriendo procesos que los científicos hace 20 años consideraban imposibles. En nuestro siglo, los modelos construidos durante décadas se desmoronan uno tras otro. Y lo más aterrador no es que se avecine la tormenta, lo más aterrador es que no sabemos cuán monstruosa será. Empecemos por el hecho de que la mayoría de la gente confunde el tiempo atmosférico y el clima. Este es un error fundamental. El tiempo es lo que hay hoy afuera. El clima son las reglas del juego para la próxima década. Y las reglas han cambiado. Han cambiado de forma tan drástica, tan repentina, que incluso los climatólogos más cautelosos, aquellos que siempre han evitado las declaraciones grandilocuentes, han comenzado a hablar abiertamente. Estamos entrando en una zona para la cual no tenemos precedentes en la historia de la humanidad. Pero espera, antes de que decidas que es otro cuento de terror de las noticias, detente. Lo que vamos a hablar no concierne a osos polares abstractos ni a islas lejanas en el Pacífico. Concierne a la cosecha que comerás el próximo año, al agua que beberás, a la ciudad en la que vives y a cómo será el mundo dentro de 20 años, no para tus nietos, sino para ti personalmente. El año 2023 se convirtió en el más caluroso de toda la historia de las observaciones instrumentales. Eso lo sabe todo el mundo. Pero esto es lo que pocos saben, el año 2024 resultó ser aún más caluroso, y el ritmo al que aumentan las temperaturas se ha acelerado tanto que incluso los escenarios más pesimistas del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, han comenzado a parecer optimistas. ¿Comprendes? El peor escenario resultó no ser lo suficientemente malo. Y aquí es donde comienza lo más interesante, porque no se trata solo de la temperatura. La temperatura es solo la punta del iceberg. Debajo de ella se esconde un sistema tan complejo, tan interconectado, que cuando comienza a perder el equilibrio, las consecuencias se extienden por todo el mundo a una velocidad que no se puede detener con medidas convencionales. Imagina el sistema climático de la Tierra como un enorme volante de inercia. Durante milenios, giró a un ritmo determinado. Los océanos absorbían calor, los bosques absorbían carbono, los glaciares reflejaban la luz solar de vuelta al espacio. Todo estaba en equilibrio, un equilibrio tosco, imperfecto, pero un equilibrio al fin. Ahora, alguien ha empezado a acelerar este volante. Y el problema con el volante es que, una vez que se acelera, es muy difícil detenerlo. Y cuando se sale de control, destruye todo a su alrededor. Los científicos hablan desde hace tiempo de los llamados puntos de inflexión, umbrales después de alcanzar los cuales el sistema comienza a cambiar por sí solo, sin ninguna influencia externa adicional. Como una avalancha, se mueve una pequeña piedra y, en un segundo, toda la montaña ya desciende. Nadie puede detenerla. Ninguna tecnología, ningún acuerdo, ningún político. En el año 2022, un grupo de destacados climatólogos publicó en la revista Science un trabajo que lo cambió todo. Al nivel actual de calentamiento, aproximadamente más 1,2 grados centígrados respecto al nivel preindustrial, ya hemos cruzado o estamos a punto de cruzar al menos 5 de los 16 puntos de inflexión clave. ¿5? No en el futuro. Ahora. ¿Cuál es exactamente? El derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, el colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental, la muerte de los arrecifes de coral tropicales, el derretimiento del permafrost en el Ártico, el cambio en el patrón de los monzones en África Occidental. Cada uno de estos sistemas afecta a millones de personas, y algunos a miles de millones. Y si al menos uno de ellos falla de forma irreversible, eso cambiará el mundo para siempre. Pero lo peor no es que fallen uno a uno, lo peor es que están interconectados. Esto se llama efecto cascada. Y es aquí donde la mente humana comienza a fallar. Porque simplemente no sabemos pensar a estas escalas. El Ártico se calienta 4 veces más rápido que el resto del planeta. Este es un hecho que ya nadie discute. Cuando el Ártico se calienta, se derrite el permafrost. En el permafrost está atrapada una enorme cantidad de metano y dióxido de carbono,
Material orgánico acumulado durante milenios que nunca se descompuso porque estaba congelado. Cuando comienza a derretirse, estos gases salen a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un horizonte de 20 años. Más metano, más calentamiento. Más calentamiento, más derretimiento. El círculo se cierra, y esto ya está sucediendo. Pero eso no es todo. El derretimiento del Ártico afecta a las corrientes en chorro, o esos flujos de aire en las capas superiores de la atmósfera que determinan el tiempo en Europa, América del Norte y Asia. Cuando la diferencia de temperatura entre el Ártico y los trópicos disminuye, las corrientes en chorro se vuelven inestables. Comienzan a ondular, a ralentizarse, a quedarse atascadas en una posición durante semanas y meses. ¿Qué significa esto en la práctica? Olas de calor que duran no unos pocos días, sino unas pocas semanas. Inundaciones que no terminan. Sequías que se extienden durante años. En junio de 2021, en la ciudad canadiense de Lytton, la temperatura subió a 49,6 grados centígrados, más de lo que jamás se ha registrado en Canadá. Al día siguiente, la ciudad ardió. El 90% de Lytton fue destruido por un incendio en cuestión de horas. La gente huyó, abandonando todo. Algunos no llegaron a tiempo. Durante la misma ola de calor en el noroeste de Estados Unidos y Canadá, murieron más de 1000 personas. No fue una catástrofe del tercer mundo, fue una de las regiones más desarrolladas del planeta, con hospitales, infraestructura, recursos. Y aún así, 1000 muertes. Un estudio publicado en Nature Climate Change en 2023 mostró que los eventos que antes ocurrían una vez cada 50 años ahora ocurren una vez cada 10, y los que ocurrían una vez cada 100 años ocurren una vez cada 20. No es un cambio gradual. Es una aceleración exponencial. Los océanos han absorbido alrededor del 90% del calor excedente producido por la humanidad en las últimas décadas. 90%. Sin este amortiguador, las temperaturas en la superficie de la Tierra serían incompatibles con la civilización actual desde hace mucho tiempo. Los océanos nos han salvado, pero este salvamento tiene un precio. Los océanos que se calientan son un motor de huracanes que se calienta. Los ciclones tropicales se alimentan del calor del agua del océano. Cuanto más caliente el agua, más potente el huracán. Esta es una física simple e implacable. Lo que hemos estado viendo, huracanes que en cuestión de horas saltan de la categoría 1 a la categoría 4 o 5, es precisamente una consecuencia de los océanos sobrecalentados. El huracán Otis en 2023 golpeó Acapulco, México, como categoría 5 con vientos superiores a 270 km por hora. 24 horas antes del impacto, era una tormenta tropical. 24 horas. Los modelos no daban abasto, los servicios de advertencia no daban abasto, la gente no daba abasto. Murieron más de 100 personas. Decenas de miles quedaron sin hogar. Un paraíso turístico se convirtió en ruinas de la noche a la mañana. Un estudio publicado en 2023 mostró que la probabilidad de intensificación rápida de los huracanes en la cuenca del Atlántico ha aumentado aproximadamente un 25% en los últimos 30 años. Esto significa menos tiempo para evacuar. Por la mañana una tormenta tropical, por la noche, categoría 4, a la mañana siguiente, categoría 5 ya en la costa. El huracán Ian en 2022 causó daños superiores a $100.000 millones en Florida. 100.000 millones, una tormenta, un evento. Y esto en el país más rico del mundo, con los mejores sistemas de alerta. ¿Qué sucede cuando una tormenta así golpea Bangladesh, Mozambique o Filipinas? En 2023. La temperatura de la superficie del océano mundial batió todos los récords con tal margen que varios oceanógrafos destacados declararon públicamente: no podemos explicarlo solo por el calentamiento antropogénico. Algo más está sucediendo. Esta es una de las señales más alarmantes, no que veamos una catástrofe y entendamos sus causas, sino que vemos algo que escapa a nuestros modelos. Una hipótesis parcial, a partir de 2020,
Nuevos estándares internacionales para el combustible marino redujeron las emisiones de azufre de los buques. Fue una victoria ecológica, menos lluvia ácida, mejor aire. Pero los aerosoles de azufre en la atmósfera reflejaban parcialmente la luz solar. Al eliminarlos, eliminamos parte del escudo natural contra el sol. Curamos una enfermedad y posiblemente aceleramos otra. Ese es el horror de los sistemas complejos. Cualquier intervención tiene consecuencias que no se pueden predecir por completo. Una atmósfera más cálida retiene más humedad. Por cada grado de calentamiento, la atmósfera retiene aproximadamente un 7% más de vapor de agua. Parece poco, pero significa que la lluvia que antes caía en 3 días ahora cae en 1. El sistema de alcantarillado no da abasto. Los ríos se desbordan. Las ciudades se inundan. En julio de 2021, lluvias sin precedentes en 1000 años de observaciones se abatieron sobre Alemania y Bélgica. Murieron más de 200 personas. Pueblos enteros fueron arrasados. Los daños ascendieron a 40.000 millones de euros. En una de las partes más ricas y tecnológicamente avanzadas del mundo. Pero ahora viene uno de los fenómenos más paradójicos del cambio climático. Simultáneamente con el aumento de las lluvias, aumentan las sequías. El aire caliente evapora el agua más rápido. Donde antes la tierra permanecía húmeda durante semanas, ahora se seca en días. Cuando finalmente llega la lluvia, cae con tanta fuerza que la tierra reseca no tiene tiempo de absorberla. El agua fluye por la superficie, llevándose la capa superior del suelo, erosión, pérdida de las tierras fértiles que se formaron durante milenios. Según estimaciones de la FAO, el mundo pierde alrededor de 24.000 millones de toneladas de suelo fértil anualmente. Para regenerar un centímetro de capa fértil, la naturaleza necesita de 100 a 1000 años. Nosotros la destruimos en una temporada. Y somos ya 8.000 millones de personas. Para el año 2050 seremos unos 10.000 millones. A todos hay que alimentar, y las tierras cultivables son cada vez menos. En el año 2022, una sequía simultánea afectó a 1/3 de las regiones productoras de trigo del mundo. Pakistán experimentó inundaciones catastróficas que destruyeron una parte significativa de la cosecha. India impuso restricciones a la exportación de trigo. Los precios de los alimentos se dispararon en todo el mundo. Eso fue un año, un episodio. Ahora, imagina que esto ocurre cada año. Los ríos atmosféricos son largas y estrechas bandas en la atmósfera saturadas con una enorme cantidad de humedad. Transportan más agua que el Amazonas. Cuando un río así choca con una cadena montañosa o un frente frío, lo descarga todo en forma de lluvias torrenciales en un tiempo muy corto. Con el calentamiento de la atmósfera, transportan mucho más agua y golpean con mayor intensidad. California, invierno 2022-2023. Una serie de ríos atmosféricos azotaron el estado uno tras otro, casi sin interrupción. Inundaciones, deslizamientos de tierra, localidades aisladas, daños por miles de millones de dólares. La misma tierra que el año anterior ardió en llamas, ahora se ahogó. Esa es la nueva normalidad. En Asia, la escala de lo que está sucediendo es completamente diferente. El subcontinente indio y el sudeste asiático, regiones donde viven miles de millones de personas cuya vida, agricultura y propia existencia dependen de los monzones, están viendo cómo ese ritmo milenario se rompe. Los monzones se retrasan o llegan demasiado pronto. Traen menos agua a algunas regiones y catastróficamente más a otras. Se vuelven más cortos, pero más intensos. Para un agricultor en India que planifica la siembra basándose en la llegada del monzón en junio. Un retraso de 3 semanas significa la cosecha perdida. Si cae con demasiada intensidad, los campos se inundan y la cosecha vuelve a perderse. Esta inestabilidad ya está provocando quiebras masivas entre los agricultores indios. Es una de las causas del alto nivel de suicidios en la población rural de India. Un fenómeno cuyas raíces se hunden, entre otras cosas, en la inestabilidad climática. El Himalaya es la torre de agua de Asia. De aquí toman agua los ríos que alimentan a más de 2.000 millones de personas, el Ganges, el Brahmaputra, el Mekong, el Yangtze, el río Amarillo.
Los glaciares del Himalaya se derriten a un ritmo sin precedentes. A finales de siglo, la mayoría de ellos perderán la mitad de su volumen, y muchos desaparecerán por completo. Al principio, más agua, glaciares que se derriten rápido, inundaciones. Pero luego, mucha menos. Cuando no queden glaciares, la fuente se agotará para 2.000 millones de personas. Oriente Medio y África del Norte ya están allí. Los acuíferos subterráneos, recargados durante milenios, se están extrayendo en décadas. El agua en partes de Yemen, Siria, Irak se está convirtiendo en un lujo. La guerra en Siria tuvo muchas causas, pero entre ellas se encuentra la sequía de 4 años, de 2006 a 2010, que arruinó la agricultura y empujó a millones a las ciudades que no podían acogerlos, y el sistema explotó. Los estudios muestran que cada grado adicional de calentamiento aumenta la probabilidad de conflictos armados, entre un 10 y un 20%. Porque cuando los recursos escasean, la gente lucha por ellos. La tecnología, la energía renovable, los coches eléctricos, la captura de carbono. ¿No es esto lo que nos salvará? La respuesta honesta, posiblemente, pero no como muchos piensan, y no tan rápido. La energía solar y eólica se está desarrollando a una velocidad increíble. El coste de los paneles solares ha caído un 90% en los últimos 10 años. Es un milagro económico. Cada año se instala un récord de nuevas capacidades renovables. Los coches eléctricos se están convirtiendo en un fenómeno masivo. Todo esto es real e importante. Pero aquí está el problema. Incluso si dejamos de emitir gases de efecto invernadero por completo ahora mismo, el planeta seguirá calentándose durante varias décadas más. Esto se llama inercia térmica. El dióxido de carbono ya presente en la atmósfera retendrá el calor durante mucho tiempo. El CO permanece en la atmósfera durante siglos. No podemos pulsar el botón de parada. La conclusión más incómoda de todo lo que hemos discutido: no vamos a evitar la crisis. Ya estamos en crisis. La pregunta no es cómo evitarla. La pregunta es cuán mal permitiremos que se ponga y cómo nos adaptaremos a lo que ya es inevitable. Esto no es derrotismo. Es realismo. Y el realismo es la base de acciones racionales. La crisis climática no es únicamente de física y química. Es también la desintegración de los sistemas biológicos que sustentan toda forma de vida en el planeta. Los insectos, más del 40% de todas las especies están en declive. Un tercio en peligro de extinción. La biomasa total se reduce entre 2 y 3% al año, en 30 años, una pérdida del 60% de la población actual. Los insectos son el cimiento de los ecosistemas, polinizadores, descomponedores, eslabón de la cadena alimentaria. Sin insectos, desaparecen las aves, los peces y los anfibios. Ya en algunas zonas de China, la agricultura utiliza polinización manual porque las abejas locales prácticamente han desaparecido. El cambio climático agrava esta situación, la floración se adelanta. Los insectos aún no han despertado o ya se han marchado, el llamado desajuste fenológico, con consecuencias en cascada para toda la cadena alimentaria. Los océanos absorben no solo calor sino también dióxido de carbono, convirtiéndose en una solución débil de ácido carbónico. En los últimos 200 años, el pH de los océanos ha disminuido en 0,1 de unidad. La escala de pH es logarítmica, esto significa que la acidez ha aumentado un 26%. Para los organismos marinos con conchas y esqueletos de calcita, moluscos, ostras, corales, el ácido literalmente disuelve sus caparazones protectores. No pueden construir sus conchas correctamente. Se debilitan, mueren. Los arrecifes de coral ocupan menos del 1% del lecho marino, pero albergan alrededor del 25% de todas las especies marinas. Más de 500 millones de personas dependen de ellos. Los años 2016 y 2017, 2 eventos masivos de blanqueamiento consecutivos en la Gran Barrera de Coral. Más de la mitad de los corales de aguas poco profundas murieron en cientos de kilómetros. En el año 2024 ocurrió el cuarto blanqueamiento masivo en 8 años. Los científicos son claros: al ritmo actual,
Para mediados de siglo la mayoría de los arrecifes de coral tropicales serán disfuncionales. Disfuncionales significa muertos. Y más de 1.000 millones de personas en comunidades costeras dependen de la pesca como su principal fuente de proteínas. Los incendios forestales son otra línea por la que la crisis se desarrolla rápidamente. Australia, 2019-2020. Los incendios cubrieron aproximadamente 18 millones de hectáreas. Murieron alrededor de 3.000 millones de animales, no 3.000, no 3 millones, 3.000 millones. El humo ascendió a la estratosfera y se distribuyó por toda la capa planetaria, bloqueando parcialmente la luz solar. Siberia, cada año desde 2020, incendios récord. Millones de hectáreas de taiga arden anualmente. El permafrost debajo comienza a derretirse más rápido. Los pantanos que durante siglos han almacenado enormes reservas de carbono se secan y arden, liberando dióxido de carbono acumulado durante milenios. El fuego libera carbono, el carbono intensifica el calentamiento. El calentamiento crea condiciones para nuevos incendios. Un círculo cerrado más. Canadá, año 2023, 18 millones de hectáreas quemadas, más que nunca en la historia del país. El humo cubrió Nueva York, Washington, Chicago. La calidad del aire en Nueva York se convirtió en la peor del mundo, superando a Nueva Delhi y Pekín. El cielo se volvió anaranjado, la gente se puso mascarillas, se cancelaron eventos deportivos. Parecía una película apocalíptica, pero era la realidad. El Mediterráneo, cada verano, nuevos récords en Grecia, Italia, España, Argelia, Turquía, Portugal. La temporada de incendios, que antes duraba unas pocas semanas en verano, ahora se extiende varios meses, primavera, verano y otoño. Para mediados de siglo, el área de territorios con alto riesgo de incendios en el mundo se multiplicará varias veces. El nivel del océano mundial ha aumentado aproximadamente 20 centímetros desde principios del siglo XX. El ritmo de aumento se está acelerando, de 1,5 milímetros al año a principios de siglo a unos 4 milímetros actualmente. Incluso un pequeño aumento, combinado con marejadas ciclónicas y mareas, crea inundaciones catastróficas en zonas que antes estaban a salvo. Bangladesh, 170 millones de personas, la mayor parte de cuyo territorio se encuentra a solo unos pocos metros sobre el nivel del mar. Para 2050, entre 20 y 30 millones podrían verse obligados a reubicarse. No son migrantes en busca de una vida mejor, son refugiados cuyo hogar se hundirá bajo el agua. Tuvalu, Kiribati, Maldivas, Islas Marshall, no son puntos abstractos en un mapa. Son países con historia, cultura, idiomas, tradiciones de miles de años. Y se están hundiendo bajo el agua ante nuestros ojos. El presidente de Tuvalu ya ha acordado con Nueva Zelanda proporcionar ciudadanía a toda la población del país, unas 11.000 personas, porque su país dejará de existir físicamente. Un país desaparece no por guerra ni por colapso económico, sino porque el nivel del océano ha subido. Yakarta, capital de Indonesia con 33 millones de personas, ya se está hundiendo. El norte de la ciudad se hunde hasta 25 centímetros al año. Indonesia ya ha decidido trasladar su capital a la isla de Borneo. En Miami, partes de Miami Beach ya se inundan durante las mareas altas en clima despejado, sin ninguna tormenta, lo que se llama inundación solar. Las compañías de seguros se van de Florida. El valor de las propiedades en las zonas de riesgo empieza a caer. Las compañías de seguros son un termómetro de los riesgos reales. No hacen política, hacen matemáticas. Y las matemáticas les dicen que las catástrofes climáticas se están volviendo más caras, más frecuentes, más impredecibles. En 2023, varias de las principales compañías, State Farm, Allstate y otras, anunciaron que dejaban de emitir nuevas pólizas de seguro de propiedad en Florida y California. No casas individuales, estados enteros. Cuando el seguro se vuelve inaccesible, el valor de las propiedades cae. Cuando el valor cae a escala de regiones enteras, es una crisis financiera. Algunos economistas hablan de una posible burbuja climática en el sector inmobiliario. Propiedades en zonas de alto riesgo en Estados Unidos podrían estar sobrevaloradas en billones de dólares,
más que la burbuja de los valores respaldados por hipotecas que desencadenó la crisis de 2008. La crisis climática afecta a toda la economía. A través de la disminución de la productividad laboral en días calurosos, las pérdidas de cosechas, la destrucción de infraestructura y el costo de la adaptación. Según las estimaciones de varios economistas, si nada cambia, el daño climático podría ascender a alrededor del 10% del PIB mundial cada año. No es un pequeño gasto, es un impuesto constante y creciente sobre toda la economía mundial. El cambio climático es también una crisis de salud pública. Solo en Europa, en el año 2023, las olas de calor se cobraron más de 60.000 vidas en un solo verano. La mayoría eran ancianos, personas con enfermedades crónicas, pobres que no tenían aire acondicionado. El calor no solo mata directamente, crea condiciones para la propagación de enfermedades. La malaria se propaga a lugares donde antes hacía demasiado frío. El dengue, que hace 20 años era una enfermedad tropical, ya se registra en España, Italia y el sur de Francia. Las garrapatas portadoras de la enfermedad de la IMA ahora viven a mayores altitudes y latitudes. Los incendios forestales arrojan al aire partículas finas que penetran en los pulmones y el torrente sanguíneo de millones de personas. La salud mental es una amenaza menos obvia pero cada vez más reconocida. La pérdida del hogar por incendio o inundación. El estrés crónico por la incertidumbre del futuro. La ecoangustia, un estado crónico de ansiedad relacionado específicamente con el futuro climático, que los psicólogos describen con números crecientes, especialmente entre los jóvenes. No es debilidad, es una reacción absolutamente racional a una amenaza real. Para el año 2050, entre 150 millones y 1.000 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares por el cambio climático. El límite inferior, 150 millones, es más que toda la población de Rusia. Los sistemas políticos de muchos países desarrollados ya están crujiendo bajo flujos migratorios, comparativamente pequeños. Ahora multiplique ese flujo por 10. El cambio climático no solo cambia la naturaleza, cambia el mapa del mundo. A medida que el hielo ártico se derrite, se abren nuevas rutas marítimas y acceso a vastas reservas de recursos naturales. El Ártico se convierte en zona de rivalidad geopolítica entre Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Dinamarca. Rusia está expandiendo su presencia militar en la región de manera particularmente activa. India y Pakistán, dos potencias nucleares con una larga historia de enfrentamientos, dependen ambas de los mismos ríos alimentados por glaciares del Himalaya. Cuando el suministro de agua disminuye, surge la pregunta, ¿a quién pertenece el derecho a ella? Este es uno de los escenarios más probables de conflicto inducido por el clima entre potencias nucleares. Etiopía está construyendo una presa colosal, la gran presa del Renacimiento, sobre el Nilo. Egipto, que depende del Nilo para el 80% de su suministro de agua, percibe esto como una amenaza existencial. Ya se han escuchado amenazas militares. Rusia y Ucrania producían conjuntamente alrededor del 30% del trigo mundial. Cuando la guerra interrumpió estos suministros en 2022, provocó una crisis alimentaria e inestabilidad política en África y Oriente Medio. Esto mostró cuán vulnerable es el sistema alimentario global. El cambio climático, al afectar las regiones agrícolas del mundo, puede convertirse en un catalizador de inestabilidad a escala mucho mayor. El Pentágono ya reconoció el cambio climático como una amenaza para la seguridad nacional, no como un problema ecológico, sino como una amenaza estratégica. La pregunta más incómoda, aquella que rara vez se formula en voz alta, ¿y si ya es demasiado tarde? No para hacer algo, eso claramente no es así, sino para evitar un nivel considerable de sufrimiento y destrucción. Algunos científicos sobrios y realistas hablan de la necesidad de prepararnos para un mundo con 2, y quizás 3 grados de calentamiento. ¿Qué significa prepararse? Significa planificar la reubicación de millones de personas, transformar la agricultura, construir ciudades fundamentalmente diferentes, crear nuevos mecanismos de cooperación internacional. Es un proyecto de reestructuración de la civilización humana de escalas sin precedentes. Pero no es imposible.
La humanidad ha experimentado transformaciones monumentales: la revolución industrial, 2 guerras mundiales, la revolución tecnológica. Somos capaces de cambios colosales cuando comprendemos la necesidad. La crisis climática tiene una característica insidiosa: sus consecuencias se desarrollan más lentamente que la atención humana. Respondemos a las amenazas inmediatas. La crisis climática es una amenaza que se acumula lentamente, imperceptiblemente, y luego, de repente, se vuelve insoportable. Como la historia de la rana en el agua que se calienta lentamente. Aunque, en realidad, las ranas reales saltan cuando el agua se vuelve demasiado caliente. La pregunta es si nosotros saltaremos o no. Esta crisis no es tecnológica ni ecológica en su raíz, es psicológica, cultural, política. Sabemos lo que está sucediendo. La ciencia nos ofrece una imagen clara. Tenemos las tecnologías para la transición a una economía limpia. Tenemos los recursos. Lo que nos falta es la voluntad política colectiva que esté a la altura de la magnitud del problema. Paralelamente a los datos catastróficos existe otra realidad, la del ingenio humano, la resiliencia y la solidaridad. En Kenia, jóvenes emprendedores crean sistemas de recolección de agua de lluvia que permiten a las comunidades sobrevivir a las sequías. En India, los agricultores adoptan variedades de mijo y sorgo resistentes a la sequía, cultivos tradicionales injustamente olvidados. En Bangladesh, los arquitectos diseñan escuelas flotantes sobre pontones que permanecen funcionales durante las inundaciones. En los Países Bajos, un país que se encuentra 1/3 bajo el nivel del mar, han desarrollado durante siglos soluciones de ingeniería para convivir con el agua, y ahora esa experiencia se exporta al mundo. En África, las tecnologías de energía solar se despliegan a tal velocidad que algunas regiones saltan directamente de no tener electricidad a las renovables, al igual que se saltaron la era de los teléfonos fijos y pasaron directamente a los móviles. Nuevos métodos de captura directa de carbono, combustible de hidrógeno, agrivoltaica, uso simultáneo de la tierra para paneles solares y agricultura. Esto no garantiza que todo irá bien, pero prueba que la mente y el espíritu humanos no se han rendido. Sin embargo, estas innovaciones locales no son suficientes sin cambios sistémicos. Una casa energéticamente eficiente no cambiará nada. 1000 casas en una ciudad cambian un poco más. Pero una transformación sistémica de los códigos de construcción a nivel nacional ya está cambiando la realidad. Por eso la política es tan importante. Los sistemas cambian cuando cambia el comportamiento de suficientes personas y cuando esas personas exigen cambios estructurales. Hablemos de cuánto tiempo nos queda. El presupuesto de carbono describe cuánto CO2 podemos emitir para mantener el calentamiento por debajo de un cierto nivel. Para mantenerlo bajo 1,5 grados, nos quedan, según las últimas estimaciones, aproximadamente lo que el mundo emite en 6 a 7 años al ritmo actual. 6 años. Después de eso, será estadísticamente imposible sin tecnologías que aún no tenemos a gran escala. Para 2 grados, el presupuesto es mayor, unos 25 años, pero tampoco es para siempre. Las decisiones que se tomen en esta década determinarán la trayectoria para el próximo siglo. Una central eléctrica de carbón construida hoy funcionará durante 30 o 40 años. Cada nueva infraestructura de combustibles fósiles es una apuesta a que la crisis climática no es real. Una apuesta que la física no acepta. Cada año de retraso no es solo un año perdido, es sufrimiento adicional incorporado para millones de personas en el futuro. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, la transición a la energía limpia. La energía solar y eólica ya son las fuentes más baratas de nueva capacidad de generación en la mayoría del mundo. El problema no es la tecnología ni el precio, es la velocidad. Los ritmos actuales son insuficientes. Necesitamos una aceleración de 3 a 4 veces. Lo segundo, protección y restauración de los ecosistemas naturales. Bosques, humedales y praderas marinas absorben enormes cantidades de carbono. Su restauración es una de las herramientas más baratas y efectivas que tenemos ahora mismo, sin ninguna tecnología nueva. Lo tercero, transformación del sistema alimentario. La agricultura es responsable de aproximadamente 1/4 parte de las emisiones globales,
más que todo el sector del transporte. La producción de carne, especialmente de res, es una de las mayores fuentes. Cambios en la dieta, reducción del desperdicio de alimentos, y transición a variedades de cultivos más resistentes tienen un potencial enorme. Lo cuarto, adaptación. Infraestructura más resiliente, diseño de ciudades para el calor y las inundaciones, sistemas de alerta temprana. Pero cuanto más lentamente reduzcamos las emisiones, más masiva y costosa deberá ser la adaptación, y en algún punto se vuelve imposible porque los cambios ocurren más rápido de lo que podemos adaptarnos. Lo quinto, señales del mercado, regulación y precios del carbono. La crisis climática es un fracaso puro del mercado. El costo real de las emisiones de CO no se refleja en los precios. La producción de combustibles fósiles está subsidiada en todo el mundo por cientos de miles de millones de dólares al año. Corregir estas distorsiones es una condición necesaria para el cambio sistémico. El Acuerdo de París estableció el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Los compromisos nacionales actuales, incluso si se cumplen por completo, conducirán a aproximadamente 2,5 a 3 grados a finales de siglo. Esta es una diferencia enorme entre una crisis difícil pero manejable y una catástrofe civilizatoria. Y aún así, muchos países no cumplen ni siquiera con los compromisos asumidos. Esto no significa que todo sea inútil. Cada décima de grado cuenta. No hay un escenario en el que todo esté perdido, solo hay escenarios malo, muy malo y catastróficamente malo. Y nuestras acciones determinan en cuál nos encontraremos. Hay otra dimensión que puede ser la más importante de todas, la justicia. Los que son menos responsables de la crisis climática son los que más sufren por ella. Los habitantes de los pequeños estados insulares, que en conjunto producen menos del 1% de las emisiones mundiales, ven cómo sus países desaparecen. Los agricultores pobres del Sahel, que nunca en su vida han volado en avión ni conducido un coche, pierden sus cosechas por sequías creadas por los países ricos. Los estudios muestran que el 1% más rico del planeta emite más CO que el 50% más pobre de la humanidad. Este es uno de los mayores problemas morales en la historia de la humanidad. 3 escenarios posibles. En el optimista, la aceleración tecnológica combinada con voluntad política permite alcanzar el pico de emisiones mundiales antes de 2030, seguido de una rápida disminución. El calentamiento se contiene a aproximadamente 1,8 grados. Las repercusiones son graves pero manejables. Una gran parte de los ecosistemas se preserva. Este escenario es viable tecnológica y económicamente, pero exige un compromiso considerablemente mayor al actual. Con los compromisos políticos actuales y su ritmo de implementación, el calentamiento para 2050 podría alcanzar entre 2,5 y 3 grados. Consecuencias serias para la agricultura, los recursos hídricos y las zonas costeras. Migración forzada a gran escala, daños económicos permanentes, creciente inestabilidad internacional, una crisis, pero no el fin de la civilización. En el escenario pesimista, el fracaso político desencadena puntos de inflexión en cascada y una aceleración imprevista de las emisiones de fuentes naturales. Un calentamiento superior a 4 grados implica desestabilización masiva, crisis alimentaria a escala global, desplazamiento forzado de miles de millones de personas y desintegración del orden internacional. No es un destino inevitable, pero es una posibilidad real. Nuestro futuro dependerá de las decisiones colectivas de la humanidad en la próxima década. Esto no es una abstracción, es lo que se decide ahora mismo en los parlamentos, en los consejos de administración, en las cabinas de votación y en las mesas de nuestras casas. ¿Qué puedes hacer tú como individuo? Esto es crucial, porque cada persona forma parte del sistema y puede influir en él. No porque las acciones personales lo resuelvan todo, que no es el caso, sino porque los sistemas cambian cuando cambia el comportamiento de suficientes personas. Lo primero, participación política. La política climática se transforma a través de las elecciones, mediante la presión a los representantes electos y la implicación en los debates públicos. Vota, contacta con los políticos, apoya a las organizaciones que trabajan por cambios sistémicos.
Las investigaciones demuestran que cuando los ciudadanos expresan activamente su postura, los políticos responden. Lo segundo, educación y comunicación. Comprende lo que está sucediendo. Habla de ello con tu familia, amigos y colegas, no para asustar o avergonzar, sino con honestidad, presentando los hechos, reconociendo las complejidades. Normalizar la conversación sobre el clima es, en sí mismo, un paso importante. Los científicos dicen que la ampliación de la conversación pública sobre el clima es una de las herramientas de cambio más subestimadas. Lo tercero, decisiones personales de consumo. Las más significativas incluyen el transporte, vehículos eléctricos o transporte público, la vivienda, eficiencia energética y calefacción, la alimentación, reducir el consumo de carne, especialmente de res, y los vuelos de avión, que generan una huella de carbono desproporcionadamente alta. No es un llamamiento al ascetismo, sino a la conciencia. Lo cuarto, influencia profesional. Independientemente de tu trabajo, tienes la oportunidad de influir en las prácticas climáticas en tu ámbito. Un arquitecto puede diseñar edificios más eficientes. Un financiero puede incorporar los riesgos climáticos en el análisis de inversiones. Un periodista puede cubrir el tema mejor. Un empresario puede construir un negocio sostenible. No existe profesión en la que no haya espacio para decisiones climáticamente conscientes. Lo quinto, autocuidado. Las personas que se agotan por la ansiedad climática son menos efectivas en la lucha contra el cambio climático. La ecoansiedad es real. El duelo ecológico es real. Reconócelos, pero no permitas que te paralicen. La acción es el mejor antídoto contra la ansiedad. La comunidad es el mejor antídoto contra la soledad ante un problema tan grande. Millones de personas en todo el mundo ya están haciendo lo que pueden, científicos que investigan, ingenieros que diseñan, políticos que legislan, empresarios que construyen, activistas que reclaman, agricultores que se adaptan, profesores que educan. Es un esfuerzo colectivo inmenso que los medios de comunicación no siempre perciben, pero que es real y está en aumento. Y esta es la base de una esperanza real, no un optimismo ingenuo, sino una esperanza basada en tendencias reales y esfuerzos reales de personas reales. La diferencia entre el peor y el mejor escenario realista representa miles de millones de toneladas de dióxido de carbono y cientos de millones de vidas humanas. Cada décima de grado que evitamos significa personas reales que no mueren por calor. Niños reales que no pierden su hogar por inundaciones, agricultores reales que no pierden sus cosechas por sequía. No se trata de una victoria sobre la naturaleza, ni de salvar el planeta. El planeta sobrevivirá de todos modos. Se trata de proteger las condiciones que hacen posible la vida humana y la civilización. Es una razón suficientemente poderosa para actuar. La tormenta arrecia. Es cierto. Y es peor de lo que la mayoría piensa. El sistema climático de la Tierra se está desestabilizando. Los puntos de inflexión se han superado o se están superando. Las consecuencias se desarrollan más rápido de lo que predecían los modelos. El tiempo para actuar no se mide en décadas, sino en años. Pero también es cierto que no somos observadores indefensos. Las tecnologías para descarbonizar la economía mundial existen y son cada vez más baratas. Las generaciones jóvenes son más conscientes y activas que cualquier generación anterior. Los mercados empiezan a reflejar los riesgos climáticos. La política cambia más lentamente de lo necesario, pero cambia. Somos la primera generación que siente plenamente las consecuencias del cambio climático. Y la última que todavía puede cambiar significativamente el rumbo. Es una responsabilidad histórica de una magnitud sin precedentes. Ninguna generación anterior se ha enfrentado a una elección similar, con tal comprensión de la situación y tales posibilidades de influir en ella. La tormenta se cierne. Ya está aquí. Y sí, es peor de lo que muchos piensan. Pero está en nuestras manos decidir cuánto peor.